Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo estén viendo este video. A continuación se les presentará a ustedes la teoría de evolución de Charles Darwin. Junto con mis compañeros hablaremos acerca de esta teoría, dónde se desarrolló y cuándo, y también acerca de los científicos que apoyan esta teoría. Espero de antemano que les guste el video, y esto es Nat Geo en SMAP. ¿Qué es la teoría de la evolución? Bueno, para empezar necesitamos saber qué es evolución. Evolución es un proceso por el cual los organismos vivos cambian con el tiempo. La teoría de la evolución es como se le conoce a un corpus, es decir, un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno, la evolución biológica. Esto explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. En ocasiones, estos cambios provocan que de un mismo ser vivo o ancestro surjan dos distintos o otras dos especies. Estas dos especies son lo suficientemente distintas como para poder reconocerlas por separado y sin lugar a duda. A los cambios paulatinos se les conoce como evolución, pues el ser vivo cambia hacia algo distinto. Con este nombre se entiende un factor que presiona estos cambios en una dirección. Por ejemplo, la sequedad de un desierto presionará a todas las especies para tener una mayor resistencia a la deshidratación, mientras que los menos adaptados morirán y se perderán en la historia. Los cambios evolutivos, como ya podemos deducir, suelen ser adaptativos, lo que implica que adaptan a la especie según la presión selectiva, según la presión selectiva que sufre o la hace desaparecer para siempre. La teoría de la evolución no es nada sencilla y ha ido creciendo enormemente durante la historia de la biología. Hoy en día, este corpus es tan grande que se estudian efectos y apartados concretos del mismo. Y existen especialistas dedicados exclusivamente a comprender partes muy específicas de la teoría. La teoría durante el siglo XVIII, mediante un grupo de investigadores que fueron llamados naturalistas, recopilaron una información sobre la flora y la fauna en diversas zonas de nuestro planeta. Un problema que planteó la acumulación de tan notable volumen de información fue su organización. Como podemos observar, aquí nos muestran unos científicos que apoyaron la teoría de la evolución. Se dice que la primera hipótesis fue sobre una especie que provenía de otra. Esta fue propuesta por el francés Pierre-Baptiste de Monnet, conocido sencillamente como Lamarck. La teoría científica sobre la evolución propuesta por el naturalista francés Pierre-Baptiste Lamarck en su libro Filosofía Zoológica de 1809. Esta es la primera teoría evolucionista de la historia. Científicos que apoyan la teoría de la evolución
fueron Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Fueron sus creadores y de no haber sido por Wallace, posiblemente esta teoría nunca se habría publicado. Nació en 1823 y cuando era joven le fascinaba la idea de que las especies pudieran evolucionar y estaba decidido a descubrir el mecanismo que lo permitía. Lo que no sabía era que Darwin había llegado a la misma conclusión muchos años antes, pero fue cuando recibió un breve ensayo de Wallace desarrollando esta teoría que Darwin se apresuró a presentarla ante las Linnean Society tan solo unas semanas más tarde. Darwin tuvo tiempo para realizar muchas observaciones, recopilar información y reflexionar sobre los datos que iba recopilando. Todo esto le fue llevando a abrazar una perspectiva transformista de la naturaleza. Es una teoría que concuerda con la genética moderna. Sin embargo, la teoría del amor concuerda con la genética. Entonces, esto se podría decir que la evolución depende de cambios ambientales externos y cambios genéticos aleatorios. Hola compañeros, bueno, hoy les hablaré acerca de las 5 teorías de la evolución. La primera es el fijismo y creacismo. Este comenzó a partir del siglo XIX, donde la diversidad que existe entre las especies se justifica como la creación de Dios, que creacismo quiere decir creación de Dios, y el fijismo, las especies que no han variado a lo largo de este tiempo. Esto también, según Carl von Linneo, o quien debemos actuar, dice que la clasificación binomial de especies y entre sus principales criterios de Richard Darwin, que también contribuyó muy positivamente en el darwinismo. La segunda sería la teoría del catastrofismo. Se cree que es un hecho donde se desacreditó el fijismo y fue el descubrimiento de los fósiles. Esto porque han encontrado a lo largo de todo el tiempo, han encontrado muchas evidencias de seres vivos que existieron anteriormente, y pues esa teoría fue propuesta por el naturista George Cuvier, padre de la paleontología, en la que argumenta de la desaparición de estos seres. La segunda es lamarckismo. Esto actualmente dice que es una teoría aceptada, pero fue la primera teoría que habló de la evolución. Es conocida también como una transformación o teoría de herencia, eso de caracteres adquiridos, y fue propuesta por John Baptist de Lamarck. La tercera sería el darwinismo. Como todos sabemos acerca de Charles Darwin, es considerado el padre de la evolución, que fue el primero en hablar sobre evolución, sobre los conocimientos que actualmente, los conocimientos de genética. Esto demostraron acerca de la teoría. La evolución en seres vivos, por ejemplo, habló sobre las aves, cómo se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. De igual manera acerca de las mutaciones que se dio entre los monos y los seres humanos. Ya como para terminar, pues fueron las pruebas de la evolución, que fueron pruebas anatómicas donde comprobaron las estructuras corporales de los organismos, pues con el fin de establecer posibles relaciones de parentesco, como les había comentado anteriormente, de aves y monos. Buenas tardes, mi nombre es Bianca Martínez Ávila y les voy a hablar un poco del tema sobre
cuáles son los fundamentos de las teorías de Darwin. Primero que nada les voy a explicar un poco quién fue Charles Darwin. Se dice que Charles Darwin era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Darwin definió la evolución como descendencia con modificación. La igual fue la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo o dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común con varios puntos que han sido los más que me han llamado la atención. Pero la idea que se me ha hecho como más interesante, se dice que los pensamientos de Darwin sobre la evolución de los seres vivos se pueden reunir en 5 teorías. Una, primero que nada, sería la evolución como tal. La evolución como tal se dice que los seres vivos están cambiando continuamente o constantemente. Esto al igual no ha sido creado recientemente, ha sido creado en un tiempo atrás. Al igual ni están en un perpetuo ciclo que se va repitiendo. La segunda teoría sería el origen común, que se dice que cada conjunto de organismos descienden de un antecesor común y el conjunto de todos los seres vivos, como plantas, animales, hongos o microorganismos. Se dice mucho que se remonta al único origen de la vida, que es en la Tierra. El tercer punto sería la diversificación de las especies. La gran cantidad de especies existentes se debe a que de una misma especie han surgido varias especies hijas de la formación por las nuevas poblaciones o de las nuevas poblaciones que ha habido aisladas geográficamente. Otro sería el tercer punto. Se dice que el gradualismo es la evolución, la evolución tiene como lugar mediante pequeños cambios en las poblaciones y no de manera saltacional. Otra y por último, sería el último punto, que sería los seres vivos, que sería que la selección natural, que es como último punto y un punto importante porque son de las 5 teorías que Darwin propone o fundamenta. ¿A qué voy? ¿Qué es la selección natural? Se dice que ahí los seres vivos están adaptados a su entorno porque en un mundo donde los recursos pues son escasos o son muy poco o tienen muy poca la probabilidad de poseer un carácter que aumente la eficacia en su explotación, se dice que en su explotación dan más oportunidades para así dejar como descendencia y que siga el mismo rollo o el mismo punto o la misma línea. Y si este carácter se hereda o es heredable, se dice que los hijos sobrevivirán aún mejor o tendrán una mejor sobrevivencia. Aunque tal vez la teoría de Darwin es más como reconocida, sea la selección natural, pues se puede decir que fue el primer mecanismo más importante que se ha demostrado o ha sido demostrable de evolución que se planteó y que es considerado como el más determinante, y como lo vuelvo a repetir, como el más importante en el proceso evolutivo que hay en base a la teoría que él da. Sin embargo, también se demuestra que el título de su libro, que tiene él un libro que creó en base a la teoría, a las 5 teorías que él tiene, se dice que la verdadera intención de Darwin en ese libro era explicar más detalladamente el origen de los seres vivos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Alexandra Morquecho Castillo y hoy les voy a hablar sobre el tema ¿Dónde se creó el origen de las especies? Esto proviene del libro de Charles Darwin, que lleva por nombre El origen de las especies.
Este libro fue publicado en 1859. Darwin nos dio la teoría de que se considera uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. Este libro, o bueno, esa teoría científica, proviene de que la población evoluciona durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Presentó pruebas de que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. Darwin incluyó las pruebas que reunió en su expedición en el viaje del Beagle en la década de 1830 y su descubrimiento posterior mediante la investigación, la correspondencia y la expedición. Antes de su publicación ya se había propuesto varias ideas evolucionadas para explicar los nuevos descubrimientos de la biología, con la finalidad de que cada especie es suficiente fértil para que si sobrevive toda la descendencia para reproducirse, la población crezca. Perdón, se me traba la lengua. Aunque hay fluctuaciones periódicas, las poblaciones siguen siendo aproximadamente del mismo tamaño. Los recursos, como los alimentos, son limitados y solo relativamente estables en el tiempo. Sobreviven una lucha por la supervivencia. Los individuos de una población varían considerablemente unos a otros. Gran parte de estas variaciones es hereditaria. Los individuos menos aptos al medio ambiente tienen menos probabilidades de sobrevivir y menos probabilidades de reproducirse. Los individuos más aptos, por lo contrario, tienen más probabilidades de sobrevivir y más posibilidades de reproducirse y de dejar sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras. Este es el proceso de selección natural. Este lento proceso da como resultado cambios en las poblaciones para adaptarse en sus entornos y en última instancia, estas variaciones se acumulan con el tiempo para formar nuevas especies. Esto fue con el hecho de que las reproducciones de los animales sean cada vez continuas y que los animales que son menos aptos tienen menos probabilidades de vivir y son los que están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque no se acostumbran, porque hay muchas personas que los hacen animales de caza. Y los animales, cuando los sacan a la vida real, los animales se extinguen. ¿Por qué? Por falta de que les faltó su ámbito que es de ellos, o sea, estar en la naturaleza, buscar su propia comida, buscar su alimentación, cómo reproducirse, y buscan todo eso. En cambio, un animal que es de caza tiene menos probabilidades de buscar lo que es su comida, buscar su reproducción. Bueno, aunque se pueden escapar, ¿verdad? Bueno, por los perritos. Pero hay muchos animales que son de caza, por decir ahorita los changuitos que están en peligro de extinción. Los animales tienen ¿cómo se puede decir? Tienen menos probabilidades de que se vuelvan como que a reproducir. ¿Por qué? Porque hay muchos animales, hay muchos animalitos que ya están en peligro de extinción. Los changuitos son uno de ellos. ¿Por qué? Porque ahorita están en el mercado con un alto valor, cuando pues deberían de estar en su hábitat. Los perritos pues son animales como que domésticos y con ellos no hay mucha como que importancia. Y Charles Darwin nos habla de eso, o sea, de que hay animales que están aptos para estar con familias y animales no aptos. ¿Por qué? Porque se hacen muy se hacen muy a la persona cuando se deberían de hacer a su hábitat de ellos, a buscar su comida, a buscar su alimentación, lo que ellos hacen en su hábitat, literal.
Y bueno, con esto concluyo yo, y hasta aquí mi video y hasta aquí mi reporte. Joaquín, vamos contigo. A continuación yo les hablaré de las especies y del lugar donde Charles Darwin desarrolló esta teoría. El 15 de septiembre de 1835, hace un total de 185 años, Charles Darwin llegaría a las Islas Galápagos para descubrir una nueva teoría. La vida silvestre pristina de las Islas Galápagos, que se encuentran a unas 600 millas náuticas de Ecuador, ha cautivado desde antaño a los turistas, sobre todo y muy especialmente a los amantes de la naturaleza. No obstante, la atracción que despierta las Galápagos no es un fenómeno nuevo. Fue su fauna la que atrapó un día a un joven Charles Darwin a las islas en el año 1835. Tal día como estos y sus conclusiones darían lugar a una de las teorías científicas más importantes jamás postuladas. A continuación hablaremos de su llegada. Charles Darwin había estado navegando durante 3 años en el HMS Beagle, capitanado por Robert Fitzroy. Según relatan los escritos de la época, Darwin miró con asombro las montañas basálticas de la zona. Los exploradores descubrieron este archipiélago ecuatorial del Pacífico, compuesto por una decena de islas volcánicas cubiertas por millares de cráteres. Ahora les hablaré sobre su viaje en las islas. Durante el viaje de 5 semanas en las islas, observó tortugas gigantes e iguanas marinas, sinsontes y pinzontes. Sus observaciones de las variaciones entre especies en diferentes islas provocó la idea que desembocaría en su consigna sobre la evolución y la selección natural, publicado más de 2 décadas después del origen de las especies. Ahora les hablaré sobre el animal principal donde Darwin descubriría y desarrollaría su teoría acerca de la evolución, que son los pinzontes. Darwin se fijaría en el ejemplo de los pinzontes, que consideraría muy relevante. Estas aves tienen impresionantes similitudes morfológicas. Se diferencian en varios detalles como la forma y el tamaño de su pico. Darwin comprendería que el aislamiento de estas aves en las islas ha generado variaciones, probablemente ligadas a diferentes modos de vida y costumbres alimentarias, aunque provengan de una única población de origen continental. Este descubrimiento, entre otros, contribuiría a la elaboración de su teoría de la selección natural y evidenciar el mecanismo por el cual las especies evolucionan, adaptándose a su medio ambiente. Ahora les hablaré acerca de las especies que él descubrió. En poco más de un mes, Charles Darwin recolectó no menos de 193 especies de plantas, 26 de aves terrestres, 17 caracoles, 15 peces marinos, 11 de aves zancudas y acuáticas, reptiles, insectos, etc. Pero detrás de estas cifras impresionantes se esconde una realidad mucho más sorprendente todavía. Muchas de esas especies todavía no eran. Llegó el momento del pase de lista. Salve enlistados y enlistadas. Lo que hoy conocemos no siempre fue así. Esa gallina es un pariente muy lejano de los dinosaurios. Pero ¿cómo esto es posible? Toma nota, tal vez te suene el nombre de Charles Darwin, y es que él fue protagonista de los estudios que dieron origen a la teoría de la evolución de las especies. Darwin afirmaba que cada especie sigue un proceso de transformación que es hecho a través de una selección natural, donde algunas razas se mantienen con el pasar de los años como resultado de la lucha por la conservación de la vida. Dato atípico: antes de Darwin, otros científicos ya habían planteado teorías sobre el origen de las especies. El francés Jean-Baptiste Lamarck era uno de ellos y presentó un estudio que afirmaba que los seres vivos eran originarios de una evolución de los seres más primitivos. En su estudio mencionaba que los cuerpos de los seres vivos evolucionaron de acuerdo con la utilización de los mismos. Siendo así, los órganos que fuesen más utilizados se desarrollan, mientras los menos utilizados quedarían atrofiados. Es decir, la supervivencia de los órganos vendría delineada por su practicidad.
Darwin desarrolló sus teorías apoyado en las afirmaciones de Lamarck, una vez que no había registros de comprobación científica de sus afirmaciones. En su momento, Darwin publicó un libro con el título El origen de las especies, reuniendo informaciones recogidas durante años, viajando y analizando el comportamiento de las especies. Darwin argumentó que toda la vida está relacionada y desciende de un ancestro común. La teoría general del naturalista presupone el desarrollo de la vida por medio de la descendencia por codificación. Así, criaturas complejas evolucionan de ancestros más simples de manera natural a lo largo del tiempo. Dato atípico: la selección natural resulta de la confluencia de condiciones de la ecología y hereditarias. A menudo, las circunstancias en que se aplican estas condiciones tienen una importancia directa para la salud humana. Esta selección natural es considerada como el principal mecanismo de cambio evolutivo de las especies y el proceso por el cual las especies evolucionan a partir de las características de adaptación. Dato atípico: según el darwinismo, el largo cuello de la jirafa es gracias a que por alguna extraña o desconocida causa, algunos individuos de esta especie nacían con el cuello más largo que otros, y durante la época que escaseaban los alimentos, solo sobrevivían las jirafas que con su largo cuello lograban alcanzar las hojas más elevadas en los árboles, logrando así transmitir esa información genética a sus descendientes. Bajo la influencia de mutaciones genéticas aleatorias, ocurre el cambio en la alteración del código genético de un organismo. A partir de este punto, las mutaciones beneficiosas son preservadas porque ayudan en la supervivencia y pasan para la siguiente generación. Por eso casi todas las especies que el ser humano conoce son muy diferentes a como lo eran en un principio. Escribe Pásame Lista para aparecer en el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Bueno, para concluir un poco para concluir ya este tema sobre las teorías o el qué es la evolución, les voy a explicar o les voy a decir un poco de cómo sería o en qué concluye esto. Se dice, o bueno, hemos señalado a lo largo de este trabajo que la interacción entre la historia o la epistemología y el aprendizaje es muy fundamental. Se dice que particularmente también en el nivel superior que nosotros nos encontramos, nosotros como estudiantes debemos entender el carácter histórico del conocimiento, al igual que de igual forma debemos tomar en cuenta el carácter parcial, nuestro carácter parcialmente relativo. También por eso se insiste mucho en señalar el cómo y el qué se va a enseñar, que tienen una profunda relación con la forma en que pues se podría decir que los conceptos se han desarrollado constantemente o se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Solo también se dice que cuando nosotros como estudiantes aprendemos los conceptos y teorías no como algo acabado, sino también como un resultado de un proceso que se puede decir que se pueden captar dicho carácter histórico del conocimiento que se le ha dado al estudiante, no que somos nosotros los que aprendemos se puede decir que obtenemos la información que nos da. Un poco de esto se dice que la argumentación también es a favor de incorporar como la historia en la educación, que proviene fundamentalmente de dos direcciones, que sería historiadores y filósofos. Ellos sostienen el que su aprendizaje sea parte de una profunda comprensión de la ciencia, que es de lo que estamos hablando sobre las teorías. Asimismo, también se dice que las generaciones del conocimiento es la principal actividad de la ciencia y la historia de la ciencia que articula ese proceso o esa línea. También se dice que como último provee un contexto desde el cual el conocimiento, se podría decir, público de cualquier disciplina puede ser mejor visto y mejor entendido desde ese punto. Uno también que
se ha dicho como conclusión, se dice que el trabajo se ha demostrado como un ejemplo sobre cómo la historia y la epistemología de la ciencia pueden ser usadas para definir enfoques didácticos que esto favorezcan a la comprensión de las teorías científicas que se están dando o se investigan. En particular, esto ayuda a modificar ideas que son arraigadas de nosotros como los estudiantes acerca del proceso de cambio de las especies biológicas que ha habido o que se ha hecho el cambio. Aunque también en este sentido todavía hay varios puntos o varios trabajos por hacer que se dice que se considera de la dimensión histórico-epistemológica. En la enseñanza se puede decir que en general el evolucionismo en particular representa mucho el que los profesores de aprender el lenguaje de la ciencia y con ello su lenguaje, el que aprendan ellos de la ciencia o del lenguaje de la ciencia, eso nos favorece a nosotros como estudiantes comprender o tener un poco de comprensión acerca de las principales teorías y los conceptos científicos que hemos visto que nos dan a entender o nos enseñan. Así también con esto, para terminar, se dice que también cómo modificarlo, sus ideas sobre la ciencia o sus métodos y su proceso de construcción. Y bueno, con esto concluyo el tema de la teoría. Es un tema muy interesante que hay autores como Kuhn o Charles Darwin que nos dan a entender un poco del tema o las teorías que tienen ese tema que sería la evolución.